A ver, hoy vamos a desmontar un mito, uno de esos que tenemos muy metidos en la cabeza, que poner un ordenador o una pizarra digital en un aula ya es innovar. Pues no, vamos a ir mucho más allá del típico PowerPoint para descubrir en qué consiste de verdad la revolución digital en la educación. Y empezamos con esta frase que es un puñetazo sobre la mesa porque resume perfectamente el problema. Llevamos años pensando que con digitalizar los viejos métodos ya estaba todo hecho. Pero seamos sinceros, si el docente se limita a leer unas diapositivas, la pedagogía es exactamente la misma de siempre. Es una charla unidireccional. El resultado, el mismo aburrimiento de antes, pero ahora en Full HD. Claro, y esto es lo que se conoce como la ilusión digital. Es esa creencia de que la vieja escuela se vuelve moderna solo por cambiar la tiza por un proyector. Pero es una simple fachada. Pensemos en el ejemplo más claro. Escaneas las páginas de un libro de texto y las proyectas. La herramienta es nueva, sí, pero la dinámica, idéntica a la de hace 50 años. Cero innovación. Este es el modelo clásico, el de toda la vida, el de la enseñanza directa. Una secuencia que nos sabemos de memoria, ¿verdad? El profe presenta un tema, el alumnado practica repitiendo lo que ha visto y al final un examen para ver si lo ha memorizado. Este ciclo no está diseñado para fomentar la creatividad ni el pensamiento crítico, no. Está diseñado para entrenar la repetición y buscar una única respuesta correcta. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Pues que los resultados son muy limitados. Este método fomenta un aprendizaje que sirve para aprobar el examen y que se olvida a la semana siguiente. La consecuencia a largo plazo es lo que de verdad preocupa. El mundo, ahí fuera, pide gente que sepa resolver problemas, colaborar, crear, no gente que simplemente recuerde datos que cualquier móvil te encuentra en 2 segundos. Y aquí está el quid de la cuestión, el verdadero cambio de chip. El gran salto no está en las herramientas que usamos, sino en la intención con la que las usamos. No se trata solo de enseñar a usar la tecnología, sino de desarrollar la capacidad de crear con ella. Hay que diferenciar y muy claramente entre simplemente usar tecnología y, lo que es mucho más importante, aprender con ella. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Para que se entienda bien, usemos una metáfora. La columna de la izquierda, la del pasado, es como ser un espectador en el cine. Te sientas y consumes una historia. La columna de la derecha, la del futuro, es ser el director, el guionista y el protagonista de tu propia película. Es pasar de consumir pasivamente una historia a construirla de forma activa. La diferencia es total. Vale, muy bien la teoría, pero ¿cómo se materializa esto en la práctica? Pues muy sencillo, dejando de exponer al alumnado a contenidos ya hechos y dándole las herramientas para que los cree. Es un cambio de poder, en el buen sentido. El centro de gravedad del aula se desplaza del docente al estudiante. Se le da autonomía y control sobre su propio aprendizaje. Y estos 3 pasos lo ilustran a la perfección. Ya no se trata de mirar un mapa de geografía en un libro, sino de ponerte unas gafas de realidad virtual y explorar el Amazonas. No es leer un problema de física en la pizarra, es programar una simulación que lo resuelva. Y sobre todo, no es hacer un examen de memoria, es construir un portafolio digital, o sea, una colección de tus propios trabajos que demuestra no solo qué has aprendido, sino todo el proceso de cómo has llegado hasta ahí. El motor que impulsa todo esto son las famosas metodologías activas. Y ojo, que no son un invento de ahora, ¿eh? Esto bebe de grandes pedagogos de la historia. La gran diferencia es que la tecnología actual les da superpoderes. Les permite aplicarse a una escala y con una profundidad que antes eran sencillamente impensables. Y aquí tenemos algunos ejemplos muy potentes. El aprendizaje basado en proyectos, donde se resuelven retos del mundo real, no problemas de libro. El aula invertida, que le da la vuelta a la clase. La teoría se ve en casa y el tiempo en el aula se usa para debatir, crear y resolver dudas. La gamificación, que aplica la lógica y la motivación de los videojuegos al aprendizaje. O el aprendizaje cooperativo, que se basa en una idea genial. Nadie sabe tanto como todo el mundo junto. Y esto es súper importante entenderlo. La tecnología no es la meta, es un catalizador, un acelerador. Por sí sola no garantiza absolutamente nada. La mejor herramienta del mundo con una pedagogía anticuada solo sirve para hacerlo de siempre, pero más rápido. La verdadera magia ocurre cuando combinas una pedagogía potente con una tecnología que la impulsa. Y aquí tenemos un auténtico arsenal para la creación. Herramientas como Minecraft, donde se pueden construir civilizaciones enteras para aprender historia. O Cerebrity, donde el propio alumnado diseña los juegos para repasar la materia. Lo más importante aquí es lo que se llama el currículum oculto. No solo se aprende la asignatura, sino que se aprende a resolver problemas, a colaborar, a comunicar, a pensar de forma creativa. Claro, con todo este cambio de paradigma, la figura del estudiante tenía que evolucionar también. Estamos hablando de una nueva identidad, de un nuevo rol protagonista en la era digital. Porque si el modelo cambia, el papel principal también tiene que hacerlo.
¿De quién estamos hablando? ¿Quién es la nueva estrella de esta historia? Aquí lo tenemos, el prosumidor. Es una palabra que fusiona productor y consumidor, y describe perfectamente al estudiante de hoy, alguien que ya no se limita a recibir información pasivamente. Por ejemplo, en un proyecto de ciencias, en lugar de leer un capítulo, un prosumidor graba un vídeo explicando un experimento, crea un podcast entrevistando a un científico o diseña una infografía interactiva. No reproduce el saber, lo genera, lo crea. Vale, todo esto suena genial, ¿verdad? Pero seamos honestos, llevar esta visión a la práctica en todas las aulas implica enfrentarse a retos muy reales. Y aunque el camino tiene obstáculos, hay que decirlo claro, la recompensa que espera al otro lado justifica cada paso del viaje. Y los desafíos no son pequeños, ¿eh? Hablamos de la inercia del siempre se ha hecho así, de la necesidad de una formación continua y de calidad para el profesorado, de unos currículos a veces demasiado rígidos. Pero seamos claros, estos no son problemas exclusivos de la educación. Cualquier sector que afronte una transformación así de profunda se topa con los mismos retos. Pero aquí está el giro de guión. Podemos ver estas barreras como un muro infranqueable o como una oportunidad. Es como ir al gimnasio. Las pesas son la resistencia, son el obstáculo. Pero es precisamente esa resistencia la que nos hace más fuertes. Pues esto es igual. Superar estos desafíos es el entrenamiento que forja la innovación de verdad, la que perdura. Y terminamos con esta pregunta, que en realidad lo resume todo. Los dispositivos, la conexión a Internet, eso ya está en muchas aulas. La cuestión ya no es si usamos tecnología, sino para qué la usamos. Si es para replicar los viejos modelos de control y repetición, o si nos atrevemos a usarla para lo que de verdad sirve, para liberar el potencial creativo de cada estudiante. Así que la pregunta final es para toda la sociedad. ¿Qué rol queremos jugar en esto? ¿El de espectadores o el de arquitectos de este nuevo futuro educativo?